los chicos dicen contenidos, Claro. ¿no? Contenidos audiovisuales, entonces son filmmakers, no son realizadores, ¿no? Porque, claro, esta hibridación ha hecho que ellos tengan su propia jerga y su propia forma, y ha ido creciendo y se ha hecho como una parte de Santa Cruz y de Bolivia, y un referente a nivel internacional desde Bolivia, ¿no? Hola, bienvenidos al podcast del CCP. Hoy vamos a hablar en este espacio que hemos construido en el Centro de la Cultura Plurinacional para dialogar con los artistas, con los activistas, con los gestores culturales y con los artivistas de nuestro país. Y hoy vamos a hablar con Alejandro Fuentes, con quien vamos a conversar precisamente sobre el FENAVIT, sobre Fundab, sobre este trabajo y este impulso tan grande que ha hecho a la comunidad audiovisual de Santa Cruz y del país. Alejandro, bienvenido a nuestro podcast. Es un gusto tenerlo y muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo entraste al mundo audiovisual? Y te pregunto te hago esta pregunta porque probablemente antes era mucho más difícil, ¿no? No habían estas camaritas así de $500, ¿no? Claro. Y entrar en estos espacios que seguramente tenían, exigían cierta cualidad, ¿no? Pero que eran restringidos también. Bueno, yo en realidad estaba estudiando ingeniería electrónica. Y cuando en Estados Unidos me llevaron para hacer una práctica de ingeniería electrónica, me llevaron a un set de televisión de la universidad. Entonces ahí dije, no, esto es mío. Y cambié. Y de ahí ya me vine a Bolivia y hice mucha televisión. Gala Reporter es uno de los íconos, digamos, fuertes. Así es. ¿De qué año estamos hablando? Del 86, 87, 88. Gala Reporter empezó en el 89. Entonces, esta mirada del audiovisual, y después nunca toqué ingeniería ni radio, porque en realidad estudié producción en radio y televisión. Y entonces no hice ni siquiera radio, pero sí televisión mucho. ¿Y qué hacías en televisión? ¿Hacías cámara? En realidad yo busqué ese trabajo y claro, vine con mi título de gringo y entonces nadie me hacía caso porque era un título así en inglés. Claro. Y terminé siendo asistente de producción porque yo quería entrar a trabajar en Cochabamba. Y de ahí vino un señor de Canadá que estaba dando unas charlas de capacitación en todo Latinoamérica y vino a Cochabamba y entonces yo era el único que hablaba inglés en ese lugar, entonces hicimos el curso, le llamaron a Pancho Isio de Canal de Bolivisión aquí y él le dijo que necesitaba una persona de coordinador y un realizador que sea, le dijo este es el hombre y entonces me llamaron aquí, entonces yo vine aquí. Y ahí sí ya fui coordinador de prensa y como jefe de edición en general, ¿no? Porque es lo que necesitaban. Y ahí entré en realidad para hacer primero televisión, mucha televisión. Y después Francisco se salió, Pancho Isio, Jorge Gil, Carola Casteos hicieron Gala Reporter y yo era el director de producción y hacía muchos reportajes. Creo que tengo como 700 reportajes de investigación entre el 89 al 2000, ¿no? Más o menos. Gala Reporter es pues fundacional, ¿no? en Bolivia, forma parte de este pequeño legado de la televisión boliviana en el que el periodismo de investigación, ¿no? Digamos que contribuía mucho a la sociedad. No eran las noticias del día a día que uno estaba, ¿no? ¿Qué pasa? Sino era un trabajo de investigación, de seguimiento, pero además en un formato que en ese momento era más o menos novedoso. Claro, ese tiempo en realidad todo el mundo hacía, como todas las producciones televisivas son cíclicas, ahora estamos en el reality, ahora estamos en la competencia, antes eran las telenovelas, después un momento hubo de periodismo televisivo, donde había información especial en Chile, informe semanal en España, el trabajo de voz que se llamaba en
Venezuela, en Cochabamba había Facetas, Cucho Vargas, ¿no? Hacía Sí. Facetas, en Cochabamba había otro y nosotros habíamos empezado con Gala Reporter, que era en realidad un Globo Reporter hecho en Bolivia, porque habíamos conseguido la franquicia de Globo Reporter. Ah, ya, Y entonces agarramos ese formato y yo agarré el formato de periodismo de investigación, que son documentales en realidad de Estados Unidos, y lo fusionamos y hicimos ese trabajo. Entonces Gala Reporter ha estado como la vanguardia del audiovisual periodístico fuerte en Santa Cruz y en Bolivia. De hecho creían que Jorge Gil, que ese tiempo había muchas películas venezolanas, creía que el programa era venezolano, no boliviano. Claro. Por Jorge además, ¿no? Que era... Pero es algo que nos pasa a los bolivianos, Sí. ¿no? Si es bueno, no debe ser boliviano, ¿no? Es una cuestión que pasa Sí. en muchos ámbitos. Sí, bueno. ¿Por qué crees que ha dejado de tener esta predominancia en la televisión el periodismo de investigación? Es porque la gente, estoy leyendo mucho el libro de Inmaculada Gordillo, justo esos años empezamos a tener lo que Humberto Eco le llama la neotelevisión, que es un poco el cambio de querer mirarte, que es justamente lo que hacía Gala Reporter, a un cambio que se llama la hipertelevisión, que es un poco, no tanto quiero escuchar mi ciudad, sino quiero escuchar lo que es Edson, lo que es Alejandro, y entramos en esta parte de la ranura que queremos ver más testimonial, ¿no? Vivencial. Entonces, y segundo, porque tecnológicamente es el momento del cambio de CNN, que se vuelve ya no exclusivo, y entonces la gente puede adquirir. Nosotros teníamos la exclusividad de CNN, por eso que también era uno de los mejores programas, y pagaban creo que $8,000 mes, porque claro, Gala Reporter facturaba... Claro, ¿no? En un momento le iba muy bien. Les iba muy bien, ¿no? Entonces, y después obviamente se pierde la exclusividad, ya todos pueden utilizarlo, y con eso además llega toda la tecnología de las parabólicas, entonces se empieza a piratear, se empieza a hacer, y entonces Gala Reporter ya no es exclusivo, ya no puede trabajar. Sostenemos como unos 8 años más, unos 5 años más con pura producción nacional, que es donde en realidad nace el documental, junto con, digamos, con Genecherú, que él tiene más, es una visión más antropológica, más de abrir caminos, ¿no? De hacer, que obviamente Rubén eso pues es así como que el top, digamos. Nosotros teníamos más de la vivencia de la ciudad, de lo que pasaba, para poder hacer, como tú dices, no era la noticia, sino más bien qué pasa alrededor de la noticia, ¿no? Que eran un poco los protagonistas de eso. Y eso ha perdido justamente porque la tecnología ya no permitía, y habían otros formatos ya de televisión. Claro, sí. Alejandro Fuentes también es docente universitario, nos ha formado a muchos y a muchas en la universidad en el tema audiovisual, sobre todo en el tema del lenguaje de la imagen, que siempre me acuerdo que es tan importante, y que creo que todos los youtubers, tiktokers de esta época tienen que aprender, ¿no? Para toda esa creatividad grandísima, darle un poquito más de forma. Pero luego, Alejandro, haces y creas primero el Festival Internacional de Cine, ¿no? En el que estabas participando también, y luego el FENAVIT, que pasó de ser un evento local a un Festival Internacional de Cine. ¿Cómo ha sido eso? En realidad, yo siempre creo, bueno, no sé, no hay que decir muy yo, pero creo siempre en los jóvenes y en los talentos de los jóvenes. Ahorita igual seguimos haciendo lo mismo y vamos a seguir pregonando lo mismo, porque son los que no tienen el espacio para mostrar. Muchos dicen que sus trabajos no sirven, pero en realidad sirven, porque hay mucho potencial detrás, que no tenían en ese momento las herramientas para poder formarse como cineastas, como gente del audiovisual, es otra cosa. Pero el talento y las ganas de contar historias siempre lo han tenido y siempre lo tienen, y lo siguen teniendo, ¿no es cierto? Cada persona quiere decir algo. Entonces, ahí nació en la Evangélica, yo era docente desde el 87, hicimos como 10 años el festival de video universitario de la Evangélica, y en los años 99, una cosa así, me sacaron, y yo hice el FENAVIT, ¿no? También que venía como un festival, como tú dices, de video universitario, porque FENAVIT en realidad quiere decir Festival Nacional de Video.
¿no? Universitario, y después se convierte en el Festival Internacional de Cine. Entonces, la transición ha sido, primero trabajemos con los jóvenes que no tienen la fuerza, y eso se ha ido convirtiendo con la tecnología también y con la fuerza de que los universitarios que ya no eran universitarios querían seguir participando en FENAVIT con sus producciones independientes, y no había festival que podría acogerlos en eso, no habían las plataformas, no habían digitales, no había nada, entonces era el único espacio. Y además Internet desde el 2000 empieza a florecer, y entonces viene la gente de afuera y querían participar, se convierte en un festival de cortometrajes internacional, y después llega el 100%, hacemos toda esta revolución del 100%, y después se convierte ya, porque además traían muchos largometrajes, ya había el festival que nosotros lo hicimos por respeto, ¿no? El Festival Iberoamericano ya no había, nosotros no queríamos hacer por eso, porque podíamos haberlo hecho, pero había el festival que tenía su categoría de largometrajes. Como ya no había, entonces había mucha demanda y también nos convertimos en un festival. Y el 2010 más o menos nos convertimos ya en un festival internacional de cine como tal, ¿no? El Festival Iberoamericano de Cine marcó un momento muy importante en la cinematografía, en la industria cinematográfica de Bolivia. Se hacía en Santa Cruz, ¿no? Uh-huh. Y de repente desapareció así de un día a otro, nos quedamos huérfanos de este espacio. Yo recuerdo que cuando todavía habían estos cines, ¿no? En el cine del Arenal, por ejemplo, yo he ido a ver unas películas cubanas maravillosas, y me acuerdo hasta el día de hoy de una película cubana que se llama Nada. Uh-huh. No sé si te acuerdas, Sí. que es un poema maravilloso. Y luego estos espacios, porque en Santa Cruz realmente siempre han carecido de estos espacios, ¿no? Sí. El martes de cine de la ESID era otro lugar en donde íbamos a ver las cosas que no llegaban, que no podíamos ver, digamos, en cines regulares, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con el Festival Iberoamericano? Yo sinceramente no lo sé, pero ha ido perdiendo, y ha ido, creo que el 2005, una cosa así, donde teníamos que estar. Yo entonces, a raíz de eso empezamos a como suplir, digamos, poco a poco, porque no teníamos, digamos, la capacidad económica, la capacidad de infraestructura, digamos, porque se manejaba mucho dinero y mucha gente, porque venía gente muy importante del cine. Sí. Nosotros fuimos trabajando poco a poco, aprendiendo de nuestros, digamos decir, errores, y nuestra visión era hacer un mejor festival cada año, que es nuestro lema, ¿no? O sea, cada año queremos ser mejor festival que el anterior, y eso nos ha ayudado a que podamos ser referentes. A partir de eso, de hecho, el 2013, Bolivia, FENAVIT, se convierte en uno de los únicos países del mundo que va a Berlín, porque me llaman por ser un festival emergente, y me reúno con 12 otros directores de cine del mundo, asiáticos, africanos, etcétera, para mostrar justamente el 100%, y además un festival de jóvenes hecho para jóvenes. Entonces, esto nos ayuda primero, además que gracias a Dios hago un diplomado en manejo de festivales de alta gama con el Festival de Berlín, porque era justo ver el Festival de Berlín. Eso le llamaban shadows, como sombras de los directores de las áreas. Entonces teníamos que pasar por áreas para saber cómo ellos laburan, y además nos daban charlas. Y eso ha hecho de que FENAVIT también pueda tener otra visión de organización diferente, y que todavía, como haces si no tienes plata, es porque hay alguna estructura ahí que se maneja de esa manera. Entonces, creo que FENAVIT ha ido supliendo esto, y ha ido apareciendo, y ha ido creciendo, y se ha hecho como una parte de Santa Cruz y de Bolivia, y un referente a nivel internacional desde Bolivia, ¿no? Ahora el acceso a la tecnología es mucho más fácil. Creo que estamos en una nueva transición, ¿no? Hay una cosa así en la que vos como docente seguramente estás tratando de entender este fenómeno actual, ¿no? Que no debe tener más de 10 años, de toda esta producción que se ha masificado en el mundo, y de que, bueno, decían los podcasts son a esta época lo que los blogs eran a nuestra época, ¿no? Cuando aparece el internet, ¿no? Y de repente todo el mundo tenía un blog, y ahora todo el mundo tiene un podcast, ¿no? Sí. Nosotros somos la prueba de ello. Sí. Pero
creo que estamos en una incertidumbre, ¿no? Porque toda esta estructura de la producción audiovisual, cinematográfica, de video, siento que los docentes ahora están en una encrucijada, ¿no? Porque hay toda una escuela referencial que ahora los chicos, nada, sí, es el celular y es todo, ¿no? Que es mucho más, como hay una hibridación, ¿no? De Sí. formatos, de géneros, y hay gente que está haciendo todo este tema testimonial, vivencial, que ha pasado a un plano mucho más omnipresente y que carece de estas formas que el lenguaje de la imagen hace para que esa narración sea comprensible, no estoy dando examen, que sea comprensible por el espectador, ¿no? Sí. Pero eso se ha roto ahora completamente, ¿no? Sí. E incluso, perdón, incluso esta otra parte, por ejemplo, no sé si es una empresa de cámaras, no voy a decir, no me acuerdo, está haciendo cámaras ya que graban vertical, ¿no? Sí. Está fabricando Sí. ya cámaras Sí. que graban en vertical. Sí. Y me parece que se ha atrasado todo el mundo porque esas cámaras ya deberían haber salido como, no sé, hace unos 5 años. Debería ser lo común ya tener una cámara para grabar en vertical. Claro, hay como 5 ejes que has dicho que habría que desarrollarlas, pero quizá podamos ver en 2 cosas. La hibridación ha hecho de que nosotros ya no digamos ni cortometrajes ni videos, ¿no? Ahora los chicos dicen contenidos, Claro. ¿no? Contenidos audiovisuales, entonces contenido. son filmmakers, no son realizadores, ¿no? Porque, claro, esta hibridación ha hecho que ellos tengan su propia jerga y su propia forma. Entonces, contenidos puede ser un documental, puede ser un spot, puede ser un TikTok, puede ser un corto de 3 minutos, no importa, es un contenido. Nosotros sabemos que tiene una categoría y un género al cual pertenece, que ellos también lo saben, solamente que lo han, como tú dices, se han masificado y se ha hibridado tanto que no hay. Pero en esta onda también ellos después entienden, al inicio, porque como tienen los celulares y un niño de 5 años puede hacer un corto, porque le está grabando y está generando un contenido, y está grabándole a su hermanito y se ríe, va a ser un tremendo cineasta, ¿no? Porque además se ríe de lo que le está grabando a su niño, porque está entendiendo el contenido y el mensaje. Esto también ha hecho de que con el tiempo se dan cuenta que para poder hacer un buen contenido necesitan una formación y una alfabetización audiovisual. Es decir, no es solamente poner las cámaras y cómo están, y entonces ellos ven para qué sirven estos planos y para qué sirve este tiempo de montaje, el ritmo del montaje, etcétera, para poder crear. Porque al final, plano contra plano. Porque además ya nosotros lo que hacemos somos contadores de historias. Entonces, si no emocionas, no funciona. Entonces, este lenguaje, esta sintaxis de poner un plano, un general, en vez de un primer plano o un plano medio, para cualquiera persona es una nomenclatura, porque es PG-PM. Pero cuando ya realmente quieres contar y quieres emocionar, tienes que poner el plano que tienes que colocar y el tiempo que tienes que colocar. Entonces, claro, y ahí ya necesitas teoría. Y ahí ya necesitas estudiar, y ahí te das cuenta, dices, y entonces los profes cuando queremos hacer eso y les demostramos esa necesidad, recién se encuentran, ¿no es cierto? Y el otro es también el hecho de que, claro, yo, por ejemplo, perdón, soy medio viejito, ¿no? Yo nací con la televisión, porque yo nací el 58 y el 67 nace la televisión en Bolivia. Y el 68 yo veo Rolando Rivas Taxista en blanco y negro, una telenovela argentina. Y he visto todos los cambios de la televisión. Y nosotros creemos, por lo menos yo y la gente hasta los 40 años, que los jóvenes quieren saber y siempre tenemos ese problema y ese error. Nosotros en nuestro tiempo, la historia de la televisión, y no sé qué, que cuando, no sé qué, y todo, mejor. Y además que la televisión es así, ellos ni se topan, ¿sabes? Ellos han nacido con el celular vertical, han nacido con esto y ni siquiera saben. O sea, y hay gente que no ve televisión. O sea, directamente esta generación no ve televisión. Hay contenidos en universidades que dicen producción de programas de televisión, que hay que hacerlo. Yo estoy de acuerdo y lo defiendo mucho porque podemos hablar del futuro de la televisión también. Pero ellos, por ejemplo, cuando les dices, hace un formato de un programa de televisión y cuando le dices corte publicitario, dice, ¿qué es eso?
O sea, y parece tonto, ¿no es cierto? Pero, Claro. pero porque ellos ven de manera segmentada, ellos no van a ver pues en su TikTok un corte publicitario, ellos van a ver el contenido de ese bloque y ya, o sea, entonces no le entienden mucho porque no ven televisión, ellos ven televisión segmentada en su celular, no ven el televisor, la gente que está ahí. Y esa gente que nosotros decimos son así medio generación Z, en realidad ya han nacido con eso. Y nosotros no podemos entender que es así. El que tiene que adaptarse no son ellos, somos nosotros, Claro. o sea, ellos. O sea, es Somos una nosotros cosa, los que claro, tenemos que nosotros tenemos que entender. entender porque ellos han nacido así y cuando te presentan cosas que nosotros decimos, ¿qué estás haciendo estos saltos? ¿Qué les importa, digamos? Lo que ellos quieren es trabajar. Claro, Y entonces, el acorazado de claro, Potemkin, digamos, así como que es una cosa... claro, ya no, digamos, ¿no? Claro. Y entonces, pero cuando le muestras y ellos entienden lo que te dije hace rato, recién le entienden al acorazado, recién le entienden a Ciudadano Kane, recién le entienden a estas películas que para nosotros son como lecciones de vida. Entonces, claro, ellos empiezan a reflexionar y empiezan a hacer. Eso se vuelve también en los festivales y obviamente dices, ¿y para qué ir a un festival, digamos? Si lo tengo en el celular, ¿no? Y ahí va la fuerza del festival, ¿no? El festival es el acercarse, el verte, el tocarte, el hablar, que no está en la red. Hablabas hace un momento de esta creatividad de los chicos, de las chicas que participan en el FENAVIT. ¿Cómo haces para entablar este diálogo generacional? Porque el FENAVIT recibe además no solamente es esto, sino los invitados que traen, ¿no? Los formadores que traen. Por eso yo digo que estamos en un momento de transición en el que todos están tratando de entender y de alguna manera reencauzar esto, ¿no? Hacia algún lugar. No solamente hablando del lenguaje de la imagen, no solamente hablando, Claro, claro. ¿no? De la producción del contenido, ¿no? Sí. Entonces vos ves en Santa Cruz que hay muy poca gente en redes sociales. No tengo TikTok todavía, no sé si quiero meterme ahí, pero es como decías, hay una creatividad muy grande y hay ciertas cosas que yo veo y digo, oye, pero si este plano y este contraplano estuvieran mejor, ¿no? Y entendiera el espectador el diálogo que se quiere hacer, ¿no? ¿Cómo haces para integrar todas estas generaciones y cómo fluye, cómo crees que fluye? Yo en realidad tengo un método, digamos, que así ha nacido FENAVIT. O sea, FENAVIT ha nacido siempre de los jóvenes. En realidad, el festival siempre lo han hecho jóvenes. Siempre. Tú estabas ahí cuando eras joven, cuando eras estudiante, y has hecho el FENAVIT como voluntario. Ahí está, eso ha sido. Todos hacen igual. Ahora también están haciendo. Porque ellos quieren entrar a ese otro mundo de la comunicación organizacional, de la parte de gestionar, etcétera, y entonces se dan cuenta que en la televisión no solamente, o el cine en este caso, no solamente es el agarrar una cámara y el escribir un guión y dirigir, sino que había habido un mundo detrás que había sido más bonito, digamos. Entonces ellos entran ahí y cada año tenemos como clases diferentes porque los chicos terminan, se quedan 1 año, 2 años, si Dios quiere 3 y después se van porque obviamente salen profesionales, no sé qué, ¿no? Y entonces, y a ellos los primeros es como un trabajo de yo te voy a enseñar, yo voy a hacer, y ellos vienen con nuevas ideas y entonces tiramos a la mesa y ellos empiezan a decir, yo les entiendo más o menos y reacomodamos, hacemos una reingeniería desde su mirada, con una mirada muy rigurosa de FENAVIT, muy rigurosa, ¿no? Porque si no FENAVIT no existiera, si nos vamos a ese, vamos a decirle entre comillas, caos, con permiso, ¿no? Sí. Eso justo te iba a decir, ¿no? O sea, el festival tiene que poner unas líneas, ¿no? Sí, en las que la gente puede hacer generar todo el contenido que quieran, claro. Pero hay ciertas cosas que se tienen que cumplir. Porque es un festival, porque es un festival que marca Bolivia, que marca Santa Cruz, que marca, y además es un festival. El festival no es nada más que es una fiesta, obviamente, es una reunión de personas para poder hablar de cine en espacios de confraternización, en espacios de socialización. Entonces, un festival que no tenga eso no es festival. Entonces, justamente, ¿por qué el valor de un festival y por qué sigue siendo Cannes y por qué sigue siendo Berlín y por qué sigue siendo San Sebastián? Es justamente porque eso es lo que quiere la gente, reunirse.
¿no? Después de la pandemia, Fenavid estaba llenísimo, el 21 fue, ¿no? Claro, Sí. pero así llenísimo. Yo digo, ya, qué convocatoria, por Dios. No, la gente quería reunirse, Edson. Claro. La gente quería entrar en eso, quería ver ahí, y justo salimos un octubre que más o menos estaba saliendo y era así como que era la primera actividad cultural así presencial, y había, y claro, eso ayudó a que se posicione más Fenavid, digamos, y sea mucho más grande, digamos, obviamente, pero la gente quiere estar ahí, quiere hablar de cine, aunque sea después de ver cine, hablar de, a ver, ¿qué te pasó en tu...? Sí. Eso no lo puedes hacer en línea. Creo que también hay un poco esta cosa de la sociedad, ¿no? Ahí hablaba con Raquel Schwartz, por ejemplo, de Kiosk, que dice, la gente ha vuelto a comprar cuadros, ¿no? Parece que la foto del celular ya no es suficiente, ¿no? Claro. Y han vuelto los vinilos, ¿no? O las otras cosas. Entonces parece que, y las reuniones reales, ya no por Zoom, ¿no? Entonces hay como una vuelta a apreciar y a valorar más esas otras cosas, ¿no? Sí. Creo que sirven definitivamente para mejorar esos espacios. Que en realidad no, los jóvenes ahora llaman tendencia, ¿no? Está en tendencia, está en tendencia. Claro. Nosotros decimos, está de moda, ¿te acuerdas? Está de moda. Está y es un poco eso, que en un momento dado, nosotros cuando recién salió los efectos y hacíamos un barrido y no sé qué, que eso lo tienes ahí como miles, era así. Y entonces todo el mundo se volvía efectivitis, ¿no es cierto? Todos hacían fundidos, porque claro, querían la tecnología. Ahora también están haciendo lo mismo, digamos, pero ha habido un momento en que se cansaron de eso. Y entonces reflexionaron. Es lo que te digo, ¿no? Una vez que cuando terminan de hacer algo y encontraron, porque además ellos son muy rápidos, ¿no es cierto? Son muy inmediatistas. Sí. Entonces tú tienes que trabajar. Entonces contenidos en TikTok en más de 3 minutos ya no funciona, digamos. No porque no funcione. Si estuviese bien hecho, lo podrían ver, porque lo van a tener, dicen, esto está bueno y lo voy a ver a la noche, vuelven y lo ven. Ese rato no, pero vuelven porque tiene que estar bien. Pero ellos van trabajando así y se dan cuenta que nomás se necesita lo que tú dices, esta vuelta a poder tener contenidos o películas o cortometrajes que tengan sentido para la vida, ¿no es cierto? Porque no es nomás el hacer cámara, el cansarse, el trabajar, todo está bien, está bueno, es adrenalina, pero el cine es más que eso, ¿no? Va un poquito más allá. Más allá, significa más allá, no es el qué lindo equipo, qué lindo director, ¿no? El cine y el audiovisual va más allá de eso, no se queda en esa edición y en la premiere, ¿no? Es justamente por eso que el director, tú has pasado con tu documental, que cuidas tanto, no la quieres largar, porque como cualquier papá, como cualquier mamá, claro, no quieres largarlo, pero después que le largas ya no tienes control. Claro. Ya pasa a otro plano. Ya es de la gente que lo ve y ya, ¿no? Entonces, eso es interesante. Entonces, eso es lo que se hace en un festival, ¿no? Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Alejandro por haber estado con nosotros en el podcast. Y bueno, nos veremos en octubre en el Fenavid. Sí, bueno, estamos otra vez preparando, siempre con estos tropezones económicos, pero lo hacemos con mucho cariño, así que el octubre vamos a estar del 16 al 22 y vamos a estar otra vez ofreciendo películas, cortometrajes, largometrajes, 100%, encuentros de cineastas internacionales, el rally cinematográfico, y estaremos aquí también en el CSP. Gracias, Alejandro. Gracias, Edson. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo domingo en el podcast del CCP.